Vamos a otro tema. Ya lo hablamos la semana pasada, hoy día tenemos la contracara de alguna manera, porque el Colegio de Ópticos, de Contactólogos y Optómetras está analizando recurrir al Congreso y al Tribunal Constitucional para que se derogue un artículo del Código Sanitario que prohíbe que se realicen consultas médicas al interior de las ópticas. Mientras que hace algunos días, y fue lo que conversamos la semana pasada, el Tribunal Constitucional falló en su favor en uno de estos casos, lo que desató una polémica con la Sociedad de Oftalmólogos. Queremos profundizar sobre este tema. Estamos para eso junto al representante del Colegio de Ópticos, Contactólogos y Optómetras, Francisco Vargas, que nos acompaña aquí en el estudio. Francisco, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carla. La semana pasada yo decía, no sé si usted lo vio, tuvimos entrevista en este caso con la Sociedad de Oftalmología, que está muy en contra de este fallo, que no sé si son uno o dos, del Tribunal Constitucional, que sí permite, en los casos donde se ha recurrido, que en la óptica se puedan recetar anteojos. Efectivamente, el Tribunal Constitucional se manifestó la semana pasada en relación a este tema y la verdad es que esta sentencia del Tribunal Constitucional lo único que hace es que viene a consolidar el ejercicio de la optometría en Chile, así como en el resto del mundo. En el resto del mundo es absolutamente válido que los servicios profesionales de optometría estén dentro de los establecimientos de óptica. La verdad, y eso es así, se comparó y se habló incluso de la OCDE, y en todos ellos cuentan con profesionales optómetras que prestan un servicio en salud visual y ocular primario. Es sin duda un tremendo aporte para la población porque, en los últimos años, el déficit de atención visual, especialmente en el tema refractivo, que a nivel mundial es lo que más complica, se puede resolver en forma muy eficiente y oportuna. De tal manera que a nosotros consideramos que este es realmente de las políticas públicas, probablemente una de las más exitosas del último tiempo. Ahora, a mí, Francisco, me interesa que hagamos como una especie de revisión para entender cómo llegamos a este punto. ¿Por qué tenemos un código o un artículo dentro del Código Sanitario que prohíbe que dentro de las ópticas se pueda contar con un oftalmólogo que haga la atención clínica? Y lo pregunto porque eso es justamente lo que ha quedado en entredicho con este fallo del Tribunal Constitucional. Me imagino que en el ánimo pudo estar lo que ahora alegan los oftalmólogos. Ellos dicen lo que pasa es que se cautela que no haya un conflicto de interés, porque en el fondo las ópticas tienen interés en vender lentes. Entonces, al tener al profesional ahí, ese profesional podría tener un conflicto de interés. Si es que tú mismo haces el diagnóstico para recetar lentes y tú vendes los lentes, hay un incentivo perverso. Bueno, pero eso entra en el terreno de las sospechas. Y fue un poco lo que dijo el Tribunal Constitucional. Es decir, yo no puedo legislar en función de una sospecha, no puedo legislar en función de que se van a sobreindicar lentes por tener al profesor adentro. Yo podría hacer esa misma observación para muchas actividades del ámbito de la salud. Entonces, si estoy pensando en que hay un incentivo perverso, estoy actuando sobre una sospecha. Y eso, en términos reales, es poco sostenible. Desde la Sociedad de Oftalmología han dicho esto sería comparable a que los doctores, cualquiera de ellos, vendiera también los medicamentos. Podría haber un conflicto de interés porque el doctor te prescribe el medicamento y al mismo tiempo te lo vende. Entonces gana al prescribirte el medicamento. Claro, lo mismo con los lentes. Pero podríamos llevarlo también al terreno de que si pensáramos perversamente de que un médico al indicar una radiografía, al indicar exámenes, también podría estar vendiendo perversamente ese tipo de intervenciones. Y eso es otra vez en el terreno de la sospecha. No ha habido ninguna demostración de que eso sea así. Si va a haber una mayor cantidad de emisión de recetas cuando esto funcione y esté ya en régimen, como ya empieza a estar, indiscutiblemente que van a haber más recetas, no porque se estén sobreindicando, sino que porque el déficit es tan atroz, es tan impresionante la cantidad de gente, y así lo demuestran las listas de espera por vicios de refracción, que obviamente que vamos a tener una mayor cantidad de lentes, porque la cantidad de gente que actualmente usa lentes en función de los que debieran usar lentes
es dramática. ¿Usted dice que eso pasa porque la cantidad de oftalmólogos no da abasto? Porque en el fondo lo que ellos dicen es aquí la expertise clínica la tenemos los oftalmólogos y los que somos capaces, y así lo dijeron también en esa entrevista, de detectar enfermedades más profundas que no se quedan solo en el uso de lentes somos nosotros. Pero usted me dice que hay un déficit, me habla de las listas de espera. ¿Quiere decir que los oftalmólogos no alcanzan, no son suficientes para atender a toda la población que requiere, por ejemplo, usar anteojos? Definitivamente. Cuando uno mira históricamente las listas de espera, siempre oftalmología está y vicios de refracción ocupa un lugar muy importante en ese déficit. El tema está en que, esta ha sido, por eso hablaba de la política pública y de la relevancia de esta política pública, porque no estamos comparando, no es Chile la excepción. Esto es absolutamente común en el mundo. La gente cuando tiene un vicio de refracción o acude a la óptica, se le soluciona el vicio de refracción si lo tiene, pero además se le hace un examen ocular profundo. Si eventualmente apareciera durante ese examen la sospecha de una patología, obviamente el paciente es derivado, y así lo establece clara y tajantemente la ley en Chile, a que sea examinado por un oftalmólogo. Ahora, ¿tiene las competencias, los conocimientos, un contactólogo, un optómetra, que entiendo que tal cual en Chile no hay, acá se llaman tecnólogos médicos y que hacen optometría, pero la optometría como tal no está como reconocida en Chile, no sé por qué, hay una diferencia con el resto del mundo. Pero ¿estos profesionales tienen las competencias, el conocimiento, tanto como un oftalmólogo, para poder presumir que pudiera haber una patología mayor? Porque esa es una de las alertas que levantan los oftalmólogos, es decir, no, porque hay gente que tiene algo más grave y se van a quedar solo usando lentes. Todos los tecnólogos médicos en Chile que tienen 10 semestres, 5 años de preparación universitaria, que tienen grado de licenciado, tienen absolutamente los conocimientos para poder hacer lo que la ley les indicó, que frente a la evidencia de una patología, después de examinar al paciente, descubren algo que ya tiene carácter patológico, obviamente y necesariamente tienen que derivarlo al médico oftalmólogo. El optómetra es un profesional idóneo, o el tecnólogo médico en el caso de Chile, que desarrolla esencialmente acciones dirigidas a la prevención, a la detección, a la evaluación, tratamiento y alteraciones de la función visual del ojo sano. Ya, o sea, usted me dice que están capacitados para poder derivar en aquellos casos donde sea necesario algo más que lentes. Están capacitados porque si no, la ley, sencillamente cuando se hizo la ley, esto habría sido imposible de manejar. Ahora, los oftalmólogos han dicho que a ellos incluso el sentido con el que ha fallado el TC, si es que se empezara a aplicar, los podría beneficiar. Porque ellos dicen que podrían ellos como oftalmólogos tener una óptica, por ejemplo, dentro de sus clínicas oftalmológicas o dentro de sus consultas. ¿Por qué entonces, si es así, a juicio suyo, se resisten a esto o tienen todas estas críticas? Ellos han dicho que es un tema ético, que a ellos les parece que hay un conflicto de interés. Bueno, de partida es insólito, porque cuando se hizo la prohibición, se establecía que no podrán haber consultas de médicos y tecnólogos médicos al interior, o sea, se estaban autoprohibiendo, porque decía médicos y tecnólogos médicos, o sea, se incluyeron. Y por supuesto que podrían hacer. Yo conozco experiencias, por ejemplo, como las de Polonia, donde están los 3 profesionales. Está el oftalmólogo, está el óptico, está el optómetra. Y dependiendo del nivel de requerimiento que tenga, el paciente puede acceder a uno dándole resolutividad al sistema y haciéndolo mucho más eficiente. Y nadie entra a pensar que haya incentivos perversos. Por lo demás, hay una cosa muy importante, y el Colegio de Ópticos y Optómetras ha sido pero tajante en ese sistema. El colegio tiene una norma ética, tiene un código de ética donde hace que todos los profesionales tengan que cumplir con esa norma. Y está claramente, se llama informe de ética, y en eso tiene que declarar que no tiene incentivos comerciales en él. Él tiene su sueldo y recibe un pago por la consulta hecha, pero jamás está vinculado a la venta del anteojo. Perdón, Carla, aquí necesito precisar algo que es muy importante. El paciente, una vez terminado el examen optométrico, sale y debe salir con la receta en la mano. Él es el dueño de despacharla donde estime y le parezca más conveniente. Ya,
le da el una incentivo libertad. si uno está dentro de la óptica es comprarlo en esa óptica, probablemente. No necesariamente, porque usted puede que no haya ninguna razón que lo empuje a comprarlo en la óptica. Ahora, usted me dice todo esto se basa en la sospecha. Yo me imagino que eso también puede tener que ver con la mirada que al menos pudimos constatar la semana pasada que tiene la Sociedad Chilena de Oftalmología en torno a las ópticas. Me hablaban en ese caso el presidente de esta institución de precios absolutamente elevados de lucro dentro del accionar de las ópticas, de ópticas que están controladas además por grupos multinacionales y que en el fondo acá tienen el dominio mayoritario del mercado. ¿Puede ser que sea ese escenario el que levanta las sospechas? ¿Cómo revisa usted el tema de las ópticas? ¿Las ópticas en Chile funcionan como un servicio de precio justo o hay una especulación excesiva o hay precios demasiado elevados? Porque por algo hay sospechas, me imagino. Bueno, a ver, uno puede sospechar de cualquier cosa y levantar este tema sin de repente mucho fundamento. Yo creo que sería muy conveniente que, así como han invitado a todas las partes, porque yo represento el decir y el quehacer y el pensar del Colegio de Ópticos, Contactólogos y Optómetras, pero Chile tiene una Cámara de la Industria Óptica que se preocupa de estos temas, que tiene claro cuál es la situación. Y las aseveraciones que se hicieron al respecto fueron bastante duras. Lo compararon, por ejemplo, y tengo que acordarme de lo publicado en el diario El Mercurio durante el fin de semana, en el cual compararlo, se dice, sobre todo en el editorial del día sábado, se dice que se compara con otras industrias. Probablemente, y a pensar de la Cámara de la Industria Óptica, lo que tiene que hacer la Cámara de la Industria Óptica es tener y hacer justamente lo contrario a lo que hicieron eso. Usar esos malos ejemplos, hacer esas malas prácticas, son lo que tiene que evitar la industria de todas maneras. No, la pregunta es si lo hace o no lo hace. Hasta el momento, no hemos recibido, y está abierto, por supuesto, el mercado a que ante la justicia presenten ese tipo de tan malas prácticas. Pero no debería ir a estar incluida la industria óptica, y sobre todo cuando se hace la referencia a que hay compañías multinacionales en el tema. Esas conductas en las compañías multinacionales, la verdad, no quisiéramos por ningún motivo asemejarnos a lo que ha pasado en otras industrias en el área de la salud. Ahora usted dice que es una garantía que sean multinacionales, no tendría que ser. No es una garantía, pero hay una salvaguarda en el término de que las conductas éticas y comerciales son especialmente rigurosas y cuidadas desde sí, lo que pasa es que las multinacionales tienden a tomar en cuenta las normativas de los países también. O sea, cuando uno ve que en Noruega no tenemos problemas ambientales, pero en Chile sí, en empresas que son multinacionales en un mismo rubro. O sea, efectivamente. También la laxitud de pronto de las normas en cada uno de los países pueden ser distintas y pueden dar origen. No digo que en este caso lo sea, digo que no sé si es una garantía. Pero en los temas de salud, especialmente, yo creo que esto ha ido alcanzando una mayor sensibilidad. Yo creo que no es tan fácil que compañías multinacionales como la que mencionaron estén dispuestas a hacer ese tipo de prácticas. Francisco, ustedes... Las sanciones deberían ser, por lo demás, muy duras y muy ejemplificadoras. A raíz del fallo que ya tenemos y que ha, de alguna manera, permitido el que dentro de una óptica se pueda recetar lentes, anteojos, ¿para ustedes es suficiente para que esto ya sea una práctica extendida o efectivamente van a tener que recurrir al Tribunal Constitucional para poder pedir que se derogue, en definitiva, este artículo del Código Sanitario que prohíbe justamente que ambas cosas convivan dentro de la óptica? Bueno, ya de hecho, frente a estos dos fallos o dos sentencias que son bastante distintas la una con la otra, porque una le prohibió directamente a un profesional trabajar al interior del establecimiento de óptica, y en el otro caso fue una óptica que estaba dentro de un centro médico. O sea que son casos distintos. Ahora, obviamente que esto es la primera parte, pero recurriremos en la salvaguarda de los profesionales que están bajo el alero del Colegio de Ópticos a reclamar esta situación tantas veces como sea necesario. Ya, o sea, van a ir una y otra vez al Tribunal Constitucional, más que pedir una regla general.
Que en el fondo la ley se corrija o se cambie en el sentido con yo el creo está que fallando el tantas tribunal. veces recurra y sobre el mismo caso en un momento el Tribunal Constitucional podrá determinar la derogación o en conjunto con el Parlamento. Pero esta prohibición específica, la verdad, no se sostenía en nada y es interesante leer el fallo y la sentencia porque transmite exactamente lo que Carla, cuando apareció esta frase en el artículo en la propuesta del artículo 126, ya entonces hicimos y levantamos la alarma frente a esta situación. Ya estaban en contra, digamos, ya se ponían. No es que estábamos en contra, es decir, encontramos que esta situación era absolutamente irregular y que violaba derechamente la Constitución. Recurrimos a prestigiosos abogados constitucionalistas, se hizo el informe en derecho correspondiente y la norma se aprobó igual. Yo creo que ese antecedente y de legislar por sospecha, al igual que levantar sospechas sobre conductas éticas, levantar sospechas sobre que los profesionales no son idóneos, levantar sospechas sobre que están trabajando ilegalmente. Dentro de los optómetras, porque la ley establece que quienes cuenten con el título de optómetra obtenido en el extranjero podrán, y dice lo mismo que puede hacer, siempre que hayan convalidado ante la Universidad de Chile. Bueno, resulta que hay excepciones, y esta excepción pasó con Colombia, que tiene la mejor optometría de Latinoamérica. Data más o menos la optometría de Latinoamérica desde el año 58. ¿Y qué pasa con ellos? ¿No se los convalían? Bueno, ¿qué pasó? Colombia tiene un tratado con Chile que data del año 2000, es decir, 1921, la ley 3860. Súper antiguo. Súper antiguo, y por lo tanto se ha respetado tradicionalmente, y resulta que bajo esa norma los profesionales optómetras colombianos no necesitan ni convalidar ni homologar, sino que se acogen a una cosa que se llama el reconocimiento de título. ¿Ya? Los chilenos en Colombia y los colombianos en Chile pueden ejercer sus profesiones libremente de acuerdo a este tratado. Sin embargo, y es muy fácil de desvirtuar, porque los colombianos entraron a Chile, el otro día escuché casi peyorativamente que decían cientos de optómetras colombianos vienen a buscar trabajo acá. Primero que nada, me parece casi ofensivo para los migrantes. Yo creo que es siempre bueno que lleguen profesionales que pueden contribuir, en este caso a la salud visual, a la docencia, pueden enseñar y compartir con los tecnólogos médicos sus experiencias. Son 40 los que han llegado. Ya, pero ¿han podido trabajar en Chile? Porque Han me dicen que hay podido, una discriminación. han podido trabajar en Chile, pero se les han hecho un montón de impedimentos, entre ellos uno muy importante. La Superintendencia de Salud no los ha inscrito como profesionales y eso les impide acceder posteriormente a tener bonos FONASA. Creo que esas conductas tenemos que necesariamente modificarlas. No se puede desacreditar, no se puede descalificar a profesionales así en forma tan rápida. La Universidad de Chile, hay un documento interesante del vicerrector de Litvak en ese entonces que establece claramente cuáles son las fórmulas para convalidar títulos en Chile, convalidar, homologar o los reconocimientos. Chile, respetuoso de los tratados, respetuoso de los tratados internacionales, debe ser también extraordinariamente respetuoso en lo que se refieren al trabajo. Bien, pues Francisco, le queremos agradecer por esta entrevista. Nos vamos a quedar pendientes a ver si es que el sentido con el que ha fallado el Tribunal Constitucional cambia definitivamente la normativa cada vez que se recurra y si se puede dar esta convivencia entre la receta de anteojos y la venta de anteojos, que es algo que hasta ahora no se hacía, no se realiza. Carla, yo quiero ser bien enfático en ese sentido. El beneficio de la optometría que está aprobado en el resto del mundo. Hay 200.000 optómetras afiliados al Consejo Mundial de Optometría, una profesión reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Yo esperaría más bien un rol colaborativo de parte de la Sociedad Chilena de Oftalmología, en términos de que si nos falta formar, si tienen dudas en que los profesionales, bueno, vamos a las universidades, hagamos los upgrades en formación, pero dejemos que la población tenga acceso. Bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que le vaya Carla. muy bien. Gracias, muy gentil. Un buen día. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa.